de la campaña apoyó al kirchnerismo. Dijo que él votaría al kirchnerismo. Recién lo pasamos. Tiene una posición política partidaria en nuestro país. Ajá. Y después, bueno, todos los agravios que recibió nuestro presidente por parte de funcionarios de primer nivel del gobierno español, lo que tiene un nivel de gravedad muy grande porque fueron ataques a nivel personal. Correcto. No fueron diferencias políticas, sino en términos es el tema personales. del momento. Ahora me dirás si el gobierno se va a expedir o no sobre este tema. En un ratito viene el vocero del gobierno, Manuel Adorni, para hablar con Luis Majul en la cornisa. Pero mirá lo que decía Lustó a propósito de esto. El presidente se va nuevamente de viaje por motivos personales, no de Estado, y nos mete otra vez en un innecesario conflicto diplomático. Ahora con España, la política exterior argentina no puede ser rehén de ninguna ideología u orientación política partidaria al mismo tiempo que en épocas en las que no hay plata debemos ser cuidadosos al seleccionar los motivos y razones para un viaje de Estado. Te escuchamos, Ramiro. ¿Qué decís? Eso porque él está posteando el comunicado de la UCR que habla de los berrinches ideológicos de Javier Milei, ¿no? Eso es lo que está reposteando. Sobre este conflicto... No creo que tenga berrinches ideológicos el presidente, sino tiene posturas ideológicas que seguramente le faltan a Lustó y a otros dirigentes que han fracasado tanto en la Argentina. Lo que estamos viendo es que tenemos un presidente que está dando que hablar en el mundo. Está generando una batalla cultural que cruza fronteras. Del otro lado del océano fue y llenó un estadio de españoles que querían escuchar y de dirigentes muy importantes de toda Europa que querían escuchar lo que dice nuestro presidente. ¿Qué opinas del comentario que él hace sobre la esposa de Pedro Sánchez? Creo que hay investigaciones en España sobre la situación de la esposa de Pedro Sánchez. Digamos, ¿puede derivar en un conflicto diplomático esto o no? Creo que el conflicto diplomático lo empiezan los dirigentes y los funcionarios de primer nivel del gobierno español cuando se refieren de manera despectiva hacia nuestro presidente. Que le terminan faltando el respeto no solo a los argentinos, sino a toda la gente que defiende las ideas de la libertad a lo largo del mundo. ¿Usted habla de gastos personales, de viajes personales del presidente? Sí, hubo muchos comentarios sobre eso, sobre todo porque, bueno, el viaje tenía como principal incentivo tal vez el encuentro de hoy del domingo. Después se sumaron a la agenda otras actividades como el encuentro de ayer con los empresarios. Bueno, el tema es que no estamos acostumbrados a que a un presidente de nuestro país lo reciban. Calculo que había 10.000, 15.000 personas en ese estadio, no tengo el número exacto. Estábamos acostumbrados a que solo vayan a ver empresarios o a hacer otro tipo de actividades. Tiene la suerte el presidente que puede presentar un libro, puede dar una exposición en términos ideológicos y también ejercer el rol de presidente a hablar empresarios de primer nivel en España. ¿Es decir que es una visita de Estado según tu criterio? Vio a empresarios en nombre de ser presidente de la Nación y aprovecha los tiempos de una manera racional, o sea... Hoy Diego Velar decía que ayer hubo una muy buena reunión, pero que termina haciendo mucho ruido lo que termina ocurriendo hoy, ¿no? A nivel diplomático con España. ¿Se termina echando por tierra todo lo que...? Primero aclaro con el gobierno español y con ciertos funcionarios del gobierno español, porque tampoco el gobierno español es solamente Pedro Sánchez. Claro. Tiene un sistema distinto al nuestro. Pero gana más o pierde más de lo que ganó Javier Milei. Yo creo que los que están perdiendo son los que se quieren enfrentar hacia las ideas de la libertad, que no pueden entender qué es lo que está pasando, no pueden entender que Milei sea el tema más hablado en otro país. Claro. Es muy raro que acá pase eso de que venga un presidente de otro país y sea el tema más hablado porque hay un cambio cultural que rompe fronteras, que está representado en una persona que es Javier Milei, que es el mayor defensor de la ideas de libertad en los tiempos que corren. Nadie duda de las repercusiones que produce a donde va Milei. Ahora, para muchos la narrativa justamente del presidente implica las denuncias de corrupción o denunciar a quienes pueden estar investigados por corrupción, en este caso. Sí, el presidente da sus opiniones en base a la información que circula, en base a ataques que recibe en términos personales y en términos totalmente despectivos. Cuando toma una posición es porque dice, bueno, yo le voy a basar en términos políticos, con información que circula. Esa es la diferencia. Él no habla en términos personales, él habla de situaciones políticas que se están dando. En cambio, del otro lado, como no tiene argumentos para atacar las ideas del presidente, van con cuestiones totalmente despectivas e incorrectas. Hablando de corrupción, ¿no? Sí, hablando de corrupción y de denuncias por corrupción, esta semana fuiste noticia vos por tu cruce con Juan Grabois, donde hablaste justamente de eso. Si te parece, compartimos un fragmento de ese encuentro y ahora lo charlamos con vos. Sí. Yo vengo planteando estas prácticas. En el libro de 2021, literalmente planteo como problemas gravísimos de la política de Estado la exigencia del pago de aportes económicos o cuotas de entrada. ¿Y por qué te sacaste foto con Billy Boni entonces?
¿Por qué trabajas con Beliboni? ¿Por qué vas a marchas con Beliboni? Porque a mí no me consta que Beliboni le saque... ¿Cómo que no te consta si lo dijo públicamente? No, él dijo que cobraban una cuota y que la gente la pagaba voluntariamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasó, además del cruce? Tomo esa parte del fragmento porque es interesante. A ver. ¿Por qué es interesante? Porque Grabois dice, yo esto lo tengo escrito en un libro. Entonces, si lo tiene escrito en un libro, aparte es consciente de que está mal. Y lo reconoce como algo que está incorrecto. O sea, ¿Está le escribió... mal toda la intermediación de las organizaciones sociales respecto de los fondos del Estado? Para mí son de manera totalmente innecesaria. Innecesaria. Y pasa lo que terminamos viendo, que pasa casos de corrupción o de ineficiencia de administración, porque son gente que no son elegidas democráticamente. Son gente que lo único que hacen es imponerse políticamente a través de la fuerza muchas veces, a través de las amenazas, de las extorsiones, sobre otros ciudadanos, que no tienen otra manera que cobrar un plan social que sea a través de ellos. Entonces, por eso, todo el cambio que se está haciendo en el... ¿Y fue un mecanismo creado por los gobiernos kirchneristas para vos o fue algo que fue surgiendo, ¿no?, después de la pandemia? Por supuesto que fue creado y tenía un tinte político partidario, porque se utilizaba a esa gente para cortar calles, para hacer un daño y al mismo tiempo para ir a actos políticos que defendían al kirchnerismo. Y lo más grave fue cuando había funcionarios que estaban también como representantes de los movimientos sociales y estaban de los dos lados del escritorio. Claro. Ahora se están eliminando, ¿no? O se están por lo menos comenzando a eliminar algunos de los intermediarios. ¿En qué te parece que va a terminar esto, no? O sea, ¿cómo ves el futuro de esto que en Argentina llamamos la ayuda social, los planes sociales? La intermediación, ¿no? Bueno, por un lado, la justicia va a tener que seguir investigando para ver hasta dónde llegan estos casos de corrupción que tanto están dando que hablar en estas últimas semanas. Y por otro lado, un aprendizaje para que en el futuro no haya intermediarios y también un aprendizaje para entender que el modelo de los planes sociales tiene que ser algo transitorio y no constante. Claro. Porque cuando lo haces constante aparecen siempre los vivos, por no decir los corruptos de siempre, que terminan dañando tanto algo que sería tan sano como ayudar a los que más lo necesitan. En los 90, por ejemplo, cuando ocurría el retiro voluntario de empresas del Estado, había un seguro de desempleo, pero iba la persona a cobrarlo durante 24, 48 meses. Es decir, ¿quieren volver a ese sistema? Es un sistema que funciona en todas las partes del mundo. Claro. Acá, lamentablemente, no se trabaja como un seguro de desempleo, sino se termina utilizando como una herramienta política partidaria. Y ahí es cuando está mal y empiezan todo este tipo de conflictos. Claro. ¿Coincidís con la idea del esclavo moderno que se fue planteado? Para mí es un sistema de esclavitud, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde antes de ser gobierno. ¿Y qué representa desde antes de hacer política muchos de nosotros veníamos haciendo las quejas pertinentes y también los medios de comunicación, como muchos periodistas de acá de La Nación, que decían, esto está mal, están cortando la calle, están obligando a la gente a cortar la calle. ¿Qué representa Grabois para vos? ¿Cómo? Grabois, ¿qué representa en este escenario que describís? Es uno de los referentes que está atrás de todas estas organizaciones. O sea, no queda exento por todas las sociedades que tiene, con otros también dirigentes que están acusados de corrupción y que hay muchas pruebas de que cometieron el delito tanto del robo como de la administración fraudulenta. Hablando de pruebas, quiero que compartamos un fragmento de lo que decía Juan Grabois respecto a los comedores que están denunciados. Mirá. Comedores. Seguramente no hay 10. Debe haber 100 comedores donde se robaron comida. Ahora, hay miles de comedores donde no se la roban. A mí lo que me da orgullo de haber participado es en la construcción de organizaciones comunitarias donde la inmensa... Bueno, tu cara ahí medio que lo decía todo, pero que... Sí, sería un comedor que el que se roban está mal, no es lo justificativo de la cantidad, son más de 100, lamentablemente. Y también lo otro es que hay muchos comedores que no están dentro del esquema que ellos administran y no reciben nada, que es totalmente injusto, porque ellos terminan decidiendo a quién le va y a quién no le va. Y a partir de ahí siguen estando atados. Como también hay denuncias de que hay muchos bolsones de comidas que no llegaban. Muchas veces lo que hacían era centralizar el reparto de los bolsones de comida que tenían que llegar a los comedores. El presidente Milei habló sobre las denuncias de Petovelo, entre otras, y dijo que se le sacó la careta al peronismo. A ver. La verdad que ha encontrado un montón de desastre. Es decir, lo que ha hecho y está haciendo la ministra Petovelo es maravilloso. Sí. Le acaba de sacar la careta al peronismo. El peronismo vivió ufanándose que era el movimiento que protegía a los pobres. Y sucede que en realidad creaban pobres para convertirlos en esclavos. Creaban pobres, dijo, para convertirlos en esclavos.
Por supuesto, fue un esquema de gestión de los recursos de todos nosotros. Y hay que vuelvo a destacar y acompañar al presidente en destacar a la figura de la ministra Petovelo, porque ella no se sentó a negociar con los que se creían que eran dueños de las cajas, como se le dice en la política. Claro. No dijo, a ver, siéntense, porque otras personas que pasaron por ese cargo terminaban siendo de extorsionados, pasaban a ser cómplices. Ella dijo, no, acá no hay ningún tipo de negociación. Ustedes no son los dueños de esto. Más allá de la respuesta judicial a cada caso, ¿ustedes quieren eliminar esta intermediación? Lo estamos haciendo, se está trabajando en eso y está habiendo grandes avances. Por eso es que se ponen tan nerviosos. Y por eso es que también estamos sacando gente de esta esclavitud moderna y cada vez son menos en las manifestaciones. Porque la sociedad y la gente que recibe estos planes saben que está mal eso y no los están acompañando. Ahora saben que tienen un lugar donde denunciar, que es donde surge todo esto. Todo esto es también parte de la batalla cultural. Porque muchas veces nosotros hablamos de la libertad, siempre hablamos de la libertad, pero muchas veces hablamos de la libertad económica. Pero también necesitamos tener una